To take possession of God's promised land for Christ Tomar posesión de la tierra prometida para Cristo and to provide the proper persons y proveer las personas apropiadas to bring forth Christ into the human race para traer a Cristo al linaje humano. are the two major points Son los dos puntos principales que son el espíritu y la realidad de la historia que va desde Josué hasta Ruth. Necesitamos recordar esto, porque ellos constituyen el significado intrínseco escondido de esta sección histórica del Antiguo Testamento. Necesitamos tener una visión clara respecto a estas cosas, porque de lo contrario, nuestro estudio vida acerca de estos tres libros será en vano. Si por la misericordia del Señor podemos ver tal visión, esta sección de la historia del Antiguo Testamento nos beneficiará, de la misma manera que lo hace el Nuevo Testamento. Tal visión nos ayudará a ver que la historia del pueblo de Dios aquí en la tierra es en realidad la historia del Dios que opera entre sus escogidos en el Antiguo Testamento, vigorizándolos, así como la historia del Dios que opera dentro de sus redimidos, vigorizándolos y haciendo que, junto con Él, se vigoricen para el cumplimiento de su economía eterna. Espero que a través del estudio vida de estos tres libros, todos podamos ver que nuestro vivir, nuestro andar diario, nuestro trabajo y nuestro negocio deben estar alineados con la economía de Dios y ser parte de la historia de Dios en su mover maravilloso y excelente en la tierra hoy. Necesitamos ser uno con Dios en su historia, quien se mueve y energiza en sus amados vencedores. Es decir, necesitamos ser uno con Dios en vida, en nuestro vivir y en todo lo que hacemos hoy en día en la tierra. Necesitamos escribir la historia actual de Dios. Necesitamos marchar junto con el Dios que nos energiza. Necesitamos marchar en Él, con Él y por Él. Y para ello necesitamos ser vitales, vivientes y activos. Necesitamos ser los Josués y Calebs de hoy para tomar posesión de la tierra prometida por Dios para Cristo y así llegar a ser su posesión. El libro de Jueces tiene un comienzo excelente en el cual Judá y Caleb obtienen una victoria contundente en contra de los cananeos. No obstante, con el tiempo, el pueblo de Israel abandonó a Jehová y se fue en pos de otros maridos, convirtiéndose en una ramera. God at Mount Sinai married Israel. Dios, en el monte Sinaí, se casó con Israel. So in God's desire, He would stay. Así que en su deseo, Dios quería relacionarse con Israel como un marido con su esposa. Sin duda, Él esperaba que Israel se comportara como su esposa. Espero que todos ustedes puedan tener este punto en mente y esto los ayudará a comprender el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, después del monte Sinaí, Dios siempre consideró a Israel como su esposa. Y no sé por qué, pero por alguna razón, en su corazón, Israel no tenía ese deseo de ser la esposa de Jehová. Para Israel era tan fácil olvidarse de Jehová y ponerlo a un lado. Y esa fue la razón por la que Samuel, al escribir los libros históricos, colocó el libro de Jueces después del libro de Josué, para mostrarnos qué clase de esposa era Israel para Jehová. ¿Qué clase de esposa? Era una esposa que había abandonado a su marido y actuaba conforme a sus propios deseos.
Así que finalmente Israel llegó a convertirse en una ramera. En el primer capítulo de Oseas se nos dice que a los ojos de Dios, en aquel tiempo, Israel como esposa de Jehová era una ramera. Aunque se había desposado con Jehová con amor nupcial, ella no se comportaba como una esposa fiel para su marido. Más bien, ella actuó tan libremente y cayó en pecado de adulterio. No tenía un marido definido. Y tomaba a este, y tomaba a aquel, y tomaba al otro, y tenía muchos maridos. ¿Y qué significa tener muchos maridos? Significa que el pueblo de Israel había caído en la adoración a los ídolos y había abandonado a su único marido, Jehová Dios. Y se fue en pos de otros ídolos, un ídolo tras otro ídolo y tras otro ídolo y otro ídolo. Y esto corresponde con el Nuevo Testamento. En Apocalipsis 17, la Biblia nos presenta otra gran ramera, y esta gran ramera es la madre de muchas rameras. Esta es la verdadera situación actual. In this book, En este libro one word has been repeated at least 4 or 5 times. hay una frase que se repite al menos 4 o 5 veces. That is, there was no king among Israel. Esta frase es: en aquellos días no había rey en Israel. Everybody does something which is right in his own eyes. Cada cual hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. No había rey. ¿Es esto verdad? ¿Que no había rey? ¿Cómo el pueblo de Dios podía decir que no tenían un rey? ¿Acaso no era Jehová su Dios y su rey? Según el principio establecido en la Biblia, el marido es la cabeza del matrimonio y es la cabeza de la familia. Y como la cabeza tiene la autoridad de Dios, y el que tiene la autoridad también tiene el reino. En la creación, Dios dispuso que el hombre tuviera esa autoridad. Por tanto, el reinado también le pertenece a él. En tipología, Dios es el único hombre y todos nosotros somos mujeres. Somos la esposa corporativa de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. Y puesto que Dios es nuestro creador y es nuestro Señor, Él también debe ser nuestro rey. Israel, tú no debes tener a Baal como rey. ¿Por qué dices que no tienes rey? Decir esto quiere decir que han anulado a Dios. Consideran a Dios como si fuera nada. Siempre y cuando ustedes, Israel, admitan que Dios es su autoridad, Él es vuestro rey. Más adelante, en el libro de Samuel, ustedes saben, los hijos de Israel pidieron a Dios que les diera un rey. Y esto ofendió a Dios. Y lo ofendió a lo sumo. Es como si le hubieran dicho: ¿se atreven a pedirme un rey? ¿Piensan que pueden desecharme? ¿Y quieren ponerme a un lado y nombrarse a otro rey? Esta fue la ofensa más grande que le dieron a Dios. Les digo, esto es lo que ocurrió en el libro de Jueces. Esta esposa puso a su marido a un lado. No hay rey. If you catch this principle, Si captamos este principio, you could understand the book of Judges thoroughly. podremos comprender el libro de Jueces por completo. Israel, en lugar de ser una esposa para Dios, llegó a ser por completo una ramera. No reconoció a Dios como su rey, ni tampoco lo consideró como su marido. Por ende, llegaron a ser tan corruptos y tan podridos. El libro de Jueces relata la historia de esta podredumbre. Únicamente en las primeras 2 páginas no hay mucha podredumbre, porque nos habla de la historia de Judá y en especial de la historia de Caleb. Pero después, cada página
está llena de podredumbre y de corrupción, la corrupción y podredumbre de una ramera. Con razón, el libro de Jueces nos presenta un cuadro tan feo y tan apestoso de la historia de Israel, debido a que es el relato de una ramera. Israel abandonó a Jehová Dios, su marido, y se fue en pos de muchos ídolos. Ella tomó ídolos de Babilonia, ídolos de Egipto y de todas las naciones que lo rodeaban. Tuvo muchos maridos extranjeros. Ahora, ¿han logrado comprender el significado intrínseco de este libro? Seguimos adelante con Ruth. Hallelujah for Ruth. Aleluya por Ruth. Ruth is an appendix. El libro de Ruth sirve como anexo al libro de Jueces y es contemporáneo con la primera mitad de Jueces. El libro de Jueces nos relata la historia miserable del pueblo de Israel. Pero el libro de Ruth narra la excelente historia, la historia brillante y fragante de una pareja. El personaje principal de este relato es como un lirio que crece entre los espinos And a bright star in dark night. y como una estrella que brilla en la noche oscura. The book of Ruth is also an important part. El libro de Ruth también forma parte importante de la genealogía de Cristo, la cual podemos leer en Mateo 1:5, que habla acerca de esta genealogía de una manera muy clara. Este libro de Ruth es particularmente la crónica sobre la encarnación de Cristo. Queridos santos, en todo el universo no existe un evento mayor que la encarnación de Cristo. El Dios eterno e infinito, el Creador todopoderoso, después que creó al hombre, se mantuvo en silencio durante más de 4,000 años. Durante ese tiempo, nadie sabía lo que Dios estaba haciendo, ni siquiera los ángeles. Abraham, Isaac, Moisés, David, Isaías, Malaquías, tampoco lo sabían. Pero de repente, Dios salió de la eternidad y entró en el tiempo, hace más de 2100 años. Y no solo eso, sino que salió de la eternidad con su divinidad, a fin de entrar en la humanidad, para hacer una humanidad divina. Y se hizo uno con el hombre, el ser humano, para llegar a ser un Dios hombre. Esto es lo más grandioso que ha ocurrido en todo el universo. Y en este breve libro de Ruth, que es compuesto de apenas 4 capítulos, de manera particular ha sido escrito por esta encarnación de Cristo. The content is that a Moabitess wrote. Ahora, el contenido de este libro es que Ruth, una moabita, llegó a unirse a los elegidos de Dios. ¿Quiénes eran los moabitas? Ellos eran los descendientes de Lot, quien cometió incesto con su propia hija. Así que los moabitas tienen este origen pecaminoso, y en Deuteronomio 23:3 nos dice que ningún moabita podía entrar en la congregación santa del Señor. Pero Ruth fue introducida a esta congregación santa y llegó a convertirse en un importante ancestro de Cristo por medio de casarse con Boaz, quien fue el bisabuelo de David, el rey David, quien fue un factor determinante que dio lugar a la encarnación de Cristo. Tal moabita, de hecho una viuda moabita,
llegó a ser un ancestro importante a fin de introducir a Cristo en la humanidad. Esto dio lugar a la maravillosa encarnación en la cual Dios se hizo uno con el hombre. El pensamiento central del libro de Ruth es que una gentil, incluso una moabita, podía ser unida a los santos elegidos de Dios y llegó a ser una heredera que participó de la herencia santa mediante su unión con aquel santo de entre el pueblo elegido que la redimió. Esta es una prefigura completa de cómo los pecadores gentiles, en su unión con Cristo, son introducidos en la heredad divina junto con Israel, los elegidos de Dios, mediante la redención efectuada por Cristo, en su unión con Él. Elimelech. He was in the good land already. Ya estaba en la buena tierra And he got a portion of it. y poseía una porción de la buena tierra. Por lo tanto, él debería haber permanecido allí. Permanecer en la tierra que Dios había prometido y que le había dado, ese era un verdadero reposo. Pero este hombre fue necio y no solo se fue de allí, sino que se desvió, apartándose de este maravilloso reposo. No se trataba de que simplemente un israelita se quedara viviendo y laborando en la buena tierra, sino que al quedarse en su tierra, debía relacionarse con el mover de Dios en su economía. Esto quiere decir que debemos permanecer en la buena tierra, que es Cristo, no solamente para ganarnos el sustento diario, sino para participar en el cumplimiento de la economía de Dios, el mover de Dios. Elimelech cometió el error de apartarse de este terreno, de esta posición que le daba la oportunidad de disfrutar del reposo de la buena tierra, y se alejó de Belén, de Judá. ¿Qué cosa es este Belén de Judá? Esa era la ciudad que Dios había designado para que Dios se hiciera hombre. Es el sitio donde nació Cristo. ¿Se alejarían ustedes de este lugar? A los ojos de Dios, Belén era un lugar muy especial, porque allí nació Jesús. Pero Elimelech se fue. ¿Y a dónde se fue? Se fue a Moab, un lugar de incesto que había sido rechazado y condenado por Dios. Pero la esposa regresó de Moab a Judá. Uno se desvió, otro regresó. ¡Qué bueno! Noemí regresó con una muy buena ayudante, su nuera Ruth. Regresó a Belén y regresaron ambas con la misma meta. Ruth escogió como meta participar junto con los elegidos de Dios en el disfrute de Cristo y además contribuyó a introducir a Cristo en el linaje humano. Ruth escogió a Dios y su reino For the carrying out of God's economy concerning Christ. con miras a llevar a cabo la economía de Dios concerniente a Cristo. Hallelujah. Amen. For such a goal. Aleluya por tal meta y por la persona que escogió esta meta. Tienen que ver que este libro es verdaderamente un escrito de los que se alejaron y después regresaron. Después que Ruth se casó con Boaz, tuvieron un hijo, y en ese tiempo, ¿qué clase de reposo pudieron disfrutar? El descanso y la satisfacción absoluta. Y Ruth tenía gran expectativa de las siguientes generaciones, con David y finalmente con Cristo. Now we come to 2 Samuel. Ahora hemos llegado a los 2 libros de Samuel. In these 2 books,
The main characters are four persons. En estos dos libros hay 4 personajes principales: Eli, Elí, Samuel, Samuel, then Saul, Saúl then David. y David. Aquí se expone el cuadro primero de una persona que tuvo un fracaso. Este fracaso ocurrió en el tiempo de la degradación del pueblo. Elí era el sacerdote y él fue el que tuvo un fracaso. El sacerdocio en ese tiempo ya estaba decadente y Elí fue el sacerdote responsable de su deterioro. El sacerdocio ordenado por Dios era hacer 2 cosas. Todo el tiempo debían hablar la palabra de Dios y al mismo tiempo también llevar a cabo la administración de Dios, es decir, su relación gubernamental con su pueblo. Pero el sacerdocio durante el tiempo de Elí se encontraba decadente y añejo, por lo que Samuel fue levantado para reemplazar al decadente y viejo sacerdocio. Samuel no tuvo ningún fracaso, más bien tenía un ministerio. Su ministerio era conforme al voto nazareo y puso fin a la época de los jueces, trajo el oráculo de Dios e introdujo el reinado que estableció la administración de Dios. Ahora llegamos al tercer personaje, Saúl, quien con su vida carnal insultó, ofendió y deshonró el reinado en el gobierno divino. Y finalmente llegamos a David, quien fue lo opuesto a Saúl. Mientras que la vida de Saúl fue carnal, la vida de David fue piadosa. La palabra carnal denota al hombre caído, mientras que la palabra piadosa alude a una persona que está con Dios. La vida carnal de Saúl lo llevó a perder el reinado, pero la vida piadosa de David aseguró el reinado en la economía de Dios. Aleluya. Pero, hay un gran pero. La lujuria de David contaminó el reinado y la santidad de Dios. Así que ahora podemos ver estas 4 personas y sus historias son el resumen de los 2 libros de Samuel. David was a man according to the heart of God. David era un hombre según el corazón de Dios. What is the heart of God? ¿Qué hay en el corazón de Dios? Just to accomplish an economy. Dios tiene en su corazón llevar a cabo su economía. And David was a person. Y David era una persona conforme a este deseo del corazón de Dios. A pesar de ser un muchacho joven, era una persona según el corazón de Dios. Él no era un hombre bueno, ni era un hombre malo, sino que era un Dios hombre. Dios desea que seamos Dios hombres. Él nos creó según su imagen y quería que tomáramos su vida, que está representada por el fruto del árbol de la vida. Pero debido a que caímos, Él vino a ser un hombre a fin de morir por nosotros. Y luego resucitó para impartir la vida y la naturaleza de Dios en nosotros, para hacernos Dios hombres. No se olviden de las enseñanzas del Nuevo Testamento, especialmente las epístolas de Pablo, que siempre nos dicen en Cristo, en Cristo, en Cristo. Él dice que seamos hallados en Cristo, que nos humillemos en Cristo, que perseveremos en Cristo, lo cual indica que no podemos hacer nada por nosotros mismos. En nosotros mismos no podemos ser humildes. Necesitamos estar en Cristo. Y aun si fuésemos humildes, eso no contaría mucho a los ojos de Dios, porque debemos estar en Cristo. Dios desea que nosotros seamos Cristo hombres. Este es el significado de la palabra cristiano. Cristiano quiere decir Cristo hombre. Ser un cristiano significa ser un Cristo hombre, un hombre de Cristo. Por tanto, no tomen la Biblia como un libro que nos enseña a ser personas buenas
o nos enseña a ser personas espirituales. No. La Biblia nos revela lo que Dios desea. Él desea un Dios hombre, un Cristo hombre. El cumplimiento de la economía de Dios requiere la cooperación del hombre. You ask me, what should we do? Entonces, tal vez nos preguntemos, entonces, ¿qué debemos hacer? We should do nothing. No debemos hacer nada. Just cooperate with God. Simplemente debemos cooperar con Dios. To cooperate means to be Cooperar con Dios significa atarnos a Él, ligarnos a Él. Muchos de ustedes han leído el primer capítulo de Samuel, donde Ana, la madre de Samuel, estaba en una situación no muy agradable. Su matriz estaba cerrada. Entonces ella fue obligada a orar y oró: Señor, debes darme un hijo. Y de hecho podemos decir que fue Dios quien inició todo esto, porque sabía que Ana era una escogida y era una persona que estaba dispuesta a cooperar con Dios. Entonces ella hizo una oración en la que le hizo un voto, y ella ofreció el niño a Dios, y Dios le respondió abriendo su matriz. Actualmente, Dios espera obtener esta misma clase de personas. Me acuerdo de la historia de Hudson Taylor, quien fue el fundador de la misión al interior de la China. Esta fue una misión de un nivel muy elevado que Dios usó bastante en China. Era una organización muy espiritual. Su biografía ha ayudado a muchos, incluyéndome a mí. Y su historia era esta: que un día él estaba sentado a la orilla del mar, conversando con el Señor, y estaba mirando al horizonte donde al otro lado estaba China. Y le dijo al Señor que quería entregar su vida y sus posesiones por causa de este pueblo tan conservador. Esa fue la clase de voto que Hudson Taylor le hizo a Dios. Y Dios tomó inmediatamente este voto y él formó la misión al interior de la China. Espero que muchos de ustedes jóvenes puedan hacer un voto al Señor. Aunque yo no puedo compararme con Hudson Taylor, puedo testificar que conmigo fue lo mismo. Yo me estaba esforzando por obtener mi educación y antes de cumplir 20 años, el Señor me ganó y fui salvo. Inmediatamente después le dije: Señor, yo solo te quiero a ti. Y quiero servirte a ti. Quiero llevar la Biblia de lugar en lugar predicando a Cristo. Yo no sabía lo que estaba haciendo, pero en realidad estaba haciendo un voto al Señor. Observen el mundo actual. Existe la necesidad de que muchos hagan un voto con el Señor. Algunas veces nuestras circunstancias nos conducen a una situación en la que le decimos al Señor: Señor, soy tuyo. Me entrego a ti. Y al hacer esto, Dios toma nuestro corazón y hará algo para que cumplamos el voto que nosotros le hicimos. The Bible is not a book of history. La Biblia no es un libro de historia. The Bible is the record of the divine revelation La Biblia es el relato de la revelación divina concerning God's eternal economy. respecto a la economía eterna de Dios. Y en esta economía, Cristo es el centro y la realidad. Por tanto, para comprender cualquier libro de la Biblia, necesitamos tener este punto de vista, especialmente en los libros de Primera y Segunda de Reyes. Estos libros aparentemente relatan las historias de los reyes de Israel, pero, de hecho, estos libros fueron escritos bajo la inspiración del Espíritu de Dios, de tal manera que se relacionan con la economía eterna de Dios. Tal vez ustedes me pregunten, ¿cómo puede usted probar que estos dos libros de Reyes están relacionados con la economía de Dios?
Bueno, miren, los primeros dos reyes, David y Salomón, son dos tipos importantes de Cristo. David tipifica a Cristo en sus sufrimientos. Cristo tiene dos aspectos. El primer aspecto es su sufrimiento en la tierra antes de su resurrección. Miren, después de su nacimiento, Cristo sufrió. Él nació en un pesebre, un gran sufrimiento para él. Y después terminó en la cruz. Fue crucificado, lo cual fue otro gran sufrimiento para él. Así que el pesebre y la cruz son los dos extremos que caracterizaron la vida de sufrimiento que él llevó. En tipología también, David padeció desde su juventud. Sin embargo, sus sufrimientos sirvieron para que él fuese templado y venciera a los enemigos y obtuviera la buena tierra donde se edificó la morada de Dios. Finalmente, David conquistó a todos los enemigos, los usurpadores en Canaán, y ganó gran parte de la buena tierra. Salomón tipifica al Cristo que es glorificado en el reino divino, el cual es su esplendor. Vaya, miren a Salomón. Él fue exaltado en el reino de Israel, con el esplendor de este reino. Y esto es exactamente igual al Cristo en el reino milenial. Por tanto, estos dos tipos son una evidencia muy fuerte que la historia de los reyes de Israel se relaciona con la economía de Dios, la cual gira en torno de Cristo, quien es la corporificación del Dios triuno, y también en torno de la iglesia, que es el cuerpo orgánico de Cristo. The main striking point of these historical books Lo más sobresaliente de estos libros históricos concerning Israel en cuanto a Israel is to show us in detail es que nos muestran detalladamente, en forma de tipología, la manera en que nosotros podemos experimentar a Cristo como la buena tierra que nos ha sido dada a nosotros por Dios como nuestra porción. Esto se cumple en Colosenses 1:12. En primer lugar, el libro de Josué nos muestra cómo obtener la buena tierra, cómo tomar posesión de la buena tierra y cómo conservarla. Y luego los libros de Jueces, Ruth y Primera y Segunda de Samuel nos muestran cómo algunas personas pudieron permanecer en la buena tierra y cómo la disfrutaron después de poseerla. No es suficiente solo ganarla, ni poseerla, ni solo guardar la buena tierra, sino que es necesario también disfrutarla. Y en esto consiste el problema actual de muchos cristianos, que tienen a Cristo, pero no lo disfrutan. No disfrutan a Cristo. Así que estos libros nos muestran detalladamente, en tipología, cómo podemos disfrutar la buena tierra, la cual es Cristo, después que tomaron posesión de esta tierra. Chronicles central thought El pensamiento central de Crónicas is to give us a full chronology of God. consiste en darnos una cronología completa del mover de Dios en la historia de la humanidad. ¿Alguna vez habían escuchado una oración como esta? ¿Pueden ustedes creer que actualmente, en medio de una situación tan complicada por la que pasa el mundo y la humanidad en estos días, pueden creer que Dios todavía se está moviendo? Bueno, ¿cuál es el mover del Señor? ¿En qué se está moviendo el Señor hoy en día? ¿Y cómo se mueve Él?
¿Y dónde se mueve? ¿Y en quiénes se mueve? Es muy interesante que Dios se mueve en la historia del hombre. Dios hizo algo en la historia de Adán y también se movió en la historia de Abel. Él actuó en ellos en el aspecto positivo, pero incluso Dios también se movió en el aspecto negativo con Caín. El libro de Crónicas primero nos indica que el mover de Dios en la historia de la humanidad consiste en preparar el camino para que Él pueda llevar a cabo su economía eterna. Todos los problemas de la tierra están esperando por esto. Y esto es que un buen número de hombres lleguen a ser Dios hombres. Por esto necesitamos orar para que el Señor nos conceda un nuevo avivamiento, un avivamiento sin precedentes en la historia, algo completamente nuevo. Esto es lo que hay en el corazón de Dios. El punto central de la perspectiva de los dos libros de Samuel y los dos libros de Reyes es el linaje escogido de Dios, mientras que el pensamiento central de Primera y Segunda de Crónicas es todo el linaje humano, toda la humanidad. No piensen que Dios solo se interesa por Israel, sino que también se interesa por el mundo gentil, y se ha interesado desde la eternidad pasada. Yo no soy israelita. Pero Dios pensó en mí desde la eternidad pasada. Antes de la fundación del mundo, Dios pensó en mí, un pobre chino. Queridos santos, ¿no creen que Dios pensó en cada uno de ustedes? Efesios 1 nos dice que todos fuimos escogidos por Dios antes de la fundación del mundo. Por eso digo que la perspectiva de los dos libros de Crónicas es la humanidad en general. Estos libros nos presentan una historia completa del mover de Dios en la historia del hombre. No solo desde Samuel, sino desde la primera generación de la humanidad, desde Adán hasta Cristo, lo cual equivale a la genealogía de Cristo como está relatada en Lucas 3, y no como se presenta en Mateo 1. La genealogía que presenta Mateo 1 es muy corta y su visión es muy estrecha, porque solamente se relaciona con Israel. Pero la visión de Lucas es más amplia, porque se relaciona con toda la humanidad. Esta es una evidencia muy fuerte de que el Cristo venidero, como la corporificación de Dios, no es solamente para el linaje escogido por Dios, sino para la totalidad del linaje creado por Dios. ¡Aleluya! Que Dios me escogió siendo un gentil. Y hay muchos gentiles aquí. El Vigilante.